queremos animarnos a asumir estas actitudes ciudadanas, que vamos como despertando y viendo que se puede hacer, sí se puede hacer. Y esto es lo que de alguna forma nos dice con el accionar, creo que lo dice muy concretamente esta institución de Cáritas, cómo desde la caridad se puede cuidar la patria. Ustedes habrán escuchado y habrán visto quizás en sus parroquias y también en varios ámbitos de la sociedad este accionar de esta institución llamada Cáritas. Mariela, habíamos dicho, Mariela Amor y también Santiago Oliva están aquí con nosotros para compartir de la experiencia de este caminar de Cáritas. Mariela, ¿qué podemos decir desde Cáritas sobre esta necesidad de cuidar la patria? Creo que nos compete a todos. Es una tarea de todos. Pero mucho más como cristianos es una necesidad porque tiene que ver también con la construcción del reino de Dios, a la que estamos llamados todos. Y tiene que ver con los modos con los que nos relacionamos, tiene que ver con la caridad, con el amor que Jesús nos propone. Y bueno, y Cáritas en esto tiene la misión de animar a todos a vivir el amor fraterno, nada más y nada menos en la Iglesia. Y de construir entre todos una sociedad más fraterna, más solidaria, que nos incluya a todos, sobre todo, ¿no? En una sociedad en la que dejemos de pensar tanto en nosotros o solo en nosotros y empecemos a pensar en los demás. Sí, hoy la sociedad nos plantea vivir el individualismo, ¿no? Donde lo único que me importa es lo que a mí me conviene. En esto de vincularnos en la construcción de una sociedad más fraterna, también es necesario dejar de ser cada uno el centro de la sociedad y empezar a pensar en los otros. Entonces es responsabilidad de todos velar por todos, ¿no? No esperar, como decían hace un rato, que sea el Estado u otro el que me solucione los problemas, sino empezar a comprometernos, pero en primer lugar empezar a ver cuáles son las realidades que existen en la sociedad, que nos tiene que interpelar, que hay gente que está sufriendo, ¿no? Santiago, Mariela, Córdoba hace un tiempo atrás tuvo una gran problemática que fueron las inundaciones, ¿no? Creo que allí ustedes pueden, desde Cáritas, que fue una de las instituciones que como una alarma, digamos, avanzó a esta realidad al toque, ¿no? Cuando ocurrió esto, ustedes pueden dar testimonio de que las distintas personas, sean o no de Cáritas, pertenezcan o no a la parroquia, sean de cualquier religión o cualquier partido político, se sumaron con sus voluntades. Sí, como fue un hecho evidente, no hubo forma de que en Córdoba no nos diéramos cuenta que había hermanos que sufrían. Espontáneamente mucha gente dejó su casa, su trabajo durante una semana, sin saber cómo hacer las cosas, se juntaron y entre todos fueron viendo la forma de ayudar al que sufría. Aún ahora, después de la emergencia directa, hay gente que se sigue reuniendo para tratar de seguir ayudando al que sufrió. Santiago, no están haciendo campaña política, ¿no? No. Digo, porque los motiva otra cosa. Esto se está dando, es realidad. Es así. Fue espontáneo, digamos. Gente que por ahí no se había visto nunca, ante la necesidad y al pobre que sufría, se reunieron, como te decía antes, sin saber cómo, entre todos para ver la forma de ayudar al otro. Eso es lo lindo. Cómo se vincularon, se aglutinaron desde la ignorancia, porque muchas veces tenemos situaciones que nunca hemos vivido y entre todos fueron descubriendo la forma de ayudar al que necesita. Para agregar un poco a esto de la construcción de la patria, ¿no? Que Cáritas busca hacerlo también desde una opción que es la opción de toda la Iglesia, no de Cáritas, pero que es la opción preferencial por los pobres. Y ahí te iba a preguntar justamente esto de los pobres. Venía pensando que Cáritas trabaja mucho en vínculo con quienes tienen estas realidades de carencia, ¿no? Están casi en contacto diario, desvelando los proyectos, pensando a ver qué podemos hacer para poder trabajar con gente que está en necesidad y que de alguna forma está reclamando la caridad. ¿Qué entendemos? ¿Qué son los pobres? ¿O pobres y pobreza es lo mismo? ¿Cómo lo perciben ustedes? Bueno, no, en realidad a mí me gustaría separar un poco las categorías, ¿no? Una cosa son los pobres, que son personas con historias, con nombres, con apellidos, con familias, a veces, con un carácter, a veces con otro, con riquezas y con un montón de posibilidades también, ¿no? Pero separar eso de la pobreza, que tiene que ver con una realidad
de desigualdad, ¿no? Tiene que ver con la desigualdad, digamos. No es lo mismo hablar de pobres que de pobreza. No podemos entender la pobreza como algo aislado, porque la pobreza se entiende en el conjunto y tiene muchas causas y no una sola causa, o no tiene una responsabilidad única, ¿no? Se atribuye a estructuras o a sistemas de relaciones sociales y sobre todo a decisiones políticas. Yo aporto simplemente, perdón, digo, cuando uno vive como sacerdote la experiencia, digamos, de una Cáritas comprometida en las comunidades parroquiales, sobre todo, porque ahí está la realidad también social, ¿no? Es decir, cuando la Cáritas tiene esta capacidad de meterse en lo cotidiano, en lo concreto del pobre, digo, hoy estamos respondiendo a una pobreza, como decía recién Mariela, que es causada por estructuras, ¿no? Ahora, el pobre tiene una dignidad a la cual estamos llamados a atender. El pobre existe, creo que todos lo sabemos, en la Biblia, ¿no? El pobre fue aquel a quien Jesús se le acercó de una manera muy particular. En aquel momento los pobres eran justamente los huérfanos, las viudas, los pobres, los leprosos, los excluidos del camino, aquellos que de algún modo u otro tenían alguna enfermedad.